Tempa Sempa. El poder del yoga y la meditación. Tempa Sempa, una senda te abre al valor. Lo prometido es deuda y, como ya habíamos anunciado, los últimos programas de esta temporada de Tempa Sempa, estos video podcasts que puedes escuchar también en las plataformas de podcast, van a estar dedicados a las entrevistas. Tempa Sempa, una senda te abre al valor. ¿Qué tipo de entrevistas? Pues hemos concertado unas reuniones con personas interesantes, singulares, genuinas, cada una con una historia vital interesante, potente, intensa, para intentar trasladar todas esas experiencias al conocimiento de la mente. Todo mío. Así que vamos a empezar estas entrevistas con un primer invitado que, bajo nuestro punto de vista, es alguien apasionado y apasionante, y nos ha hecho el inmenso favor de desplazarse hasta nuestra casa para poder compartir con todos nosotros y con vosotros sus experiencias vitales. Él, cariñosamente, nosotros lo llamamos Pepe, así que, Pepe, muy bienvenido al podcast de Tempa Sempa. Pues bien recibido soy y lo noto con vosotros aquí. Estoy aquí para lo que quieras saber de mí y de mi vida. Un poquito nervioso quizás por el tema del micro. Intento controlar esos nervios de alguna manera con la conversación. Muy bien, Pepe. De verdad que te agradecemos un montón que te hayas desplazado a nuestra casa, además, y que nos dediques este pequeño rato para poder compartir con la gente eso que tantas veces tú y yo hemos hablado cuando nos hemos encontrado por la calle o hemos estado tomando una cerveza, y siempre te dije que me parecías una persona muy genuina, ¿vale? Así que, para intentar conceptualizar un poco todo esto, cuéntanos antes un poco de dónde vienes, ¿vale? Si eres valenciano o de qué parte de España eres. Cuéntanos algo de tu origen, porfi. Muy bien, yo sencillo. Nací en Cádiz, en un pueblecito que se llama Jerez de la Frontera, y de muy pequeño nos trajeron aquí por la migración. Vine con mis 8 hermanos y hermanas, y a partir de ahí, en Valencia es donde desarrollo mi vida. ¿Y a qué te has estado dedicando más o menos? Porque vemos que eres una persona ya con un bagaje. ¿A qué te has estado dedicando más o menos a lo largo de tu vida? A ver, laboralmente empecé con una escoba y actualmente estoy... Sí, empecé barriendo en una fábrica y actualmente estoy pues de agente comercial, digamos, un poco técnico de maquinaria y bien, un trabajo interesante. Bueno, ahora que sabemos un poco que eres un ciudadano normal y corriente, que aparentemente, bueno, pues todo el mundo se puede sentir identificado contigo, cuéntanos ¿cuándo empieza tu inclinación por la naturaleza? Porque vamos a ir desgranando tu historia poco a poco para que todo el mundo se dé cuenta de cuál es el motivo del por qué estás aquí, pero no quiero hacerlo a bocajarro, quiero como que haya una pequeña progresión, ¿no? Sabemos que eres una persona que has hecho muchos deportes en la naturaleza, pero vamos a ir poco a poco. Entonces, ¿cuándo conoces tú la naturaleza y empiezas a interesarte o a sentir ese amor, ¿no?, por el medio natural? No tengo mucha conciencia sobre eso, pero sí que realmente mis recuerdos vienen desde el colegio, de la escuela. No era una persona académicamente muy positiva, de estudiar mucho, y siempre estaba despistado. Y a partir de ahí, con la lagartija, los saltamontes, empezó
empezó mi mundo, sí. Y además tuve la suerte de nacer en una época donde había mucha libertad, no como ahora que te tienen condicionado en casa, deberes, ahora Tecnología gimnasia, también. tecnología. Antes solo eran piedras, árboles y lagartijas. Y de alguna manera, entonces, digásemos que en vez de que te dieran miedo las lagartijas o que te diera, no sé, reparo el polvo, que a muchas personas le pasa, manía por los bichos, los sonidos, el polvo, el viento, a ti no te pasó eso en absoluto, ¿no? Creo que a partir de ahí empecé a desarrollar interés por la naturaleza. Vale, dicho esto, ya hemos contextualizado lo que va a ser nuestra conversación, porque sé que a todo el mundo le va a flipar un poco tu amor por la naturaleza, sobre todo en la manera en la que te relacionas con ella. Entonces, cuéntanos, por favor, ¿cuál es el primer deporte que tú realizas en la naturaleza y que empiezas a pillarle un poco el gustillo? Bueno, el primer deporte que empiezo a practicar... ¿Deporte o actividad? Actividad, más bien actividad. Pues nada, a caminar por el río, sobre todo por el río Turia, que antes no estaba tan urbanizado. Ese era mi recreo, digamos. Entonces saltaba al río, hacía hogueras, juncos, bebíamos agua de los juncos, cogíamos patatas de los campos, las asábamos, etcétera. Travesuras de Tom Sawyer. ¿Y tu primer deporte? Porque hay un momento en el que das un salto y de estar simplemente como las cabras en el monte, ¿no? Como siendo un niño, un adolescente, que te dedicas a tu tiempo libre en vez de estar en los recreativos, irte al río o a la montaña. Sí. ¿Cuál es el primer deporte que empiezas a hacer? Empiezo a hacer deporte porque un cura de mi escuela ve en mí, en otros niños que éramos un poco traviesos, dice que no se pierdan en la calle y empezamos a hacer atletismo. O sea, atletismo, pero trail, ¿no? ¿Quieres decir? Sí, bueno, antes era correr, ¿no? Sí. Luego jogging y ahora pues no sé, pero a correr. El tío vio que nosotros teníamos cualidades y perdía tiempo con nosotros, o sea, para que nosotros lo ganásemos. Y nos enseñó a tener una pequeña disciplina. O sea que ese quizás podríamos decir que es el que te hizo amar el medio natural desde un punto de vista un poco más... Sí. Más técnico, más práctico, más útil. Mirar, chicos, aquí está la naturaleza, pero aquí se pueden hacer ciertas cosas también. Correcto, sí, señor. Así fue. Y a partir de ahí, ¿hacia dónde empiezas a dar un salto? A partir de ahí empiezo a descubrir que en ese deporte que empiezo a practicar, en el itineranti, puedo ver paisajes, pájaros, me asombra todo lo que voy viendo. Para mí el dar un paso y es lo que hacía que yo fuese hacia adelante, ver paisajes, descubrir. Entonces supongo que van pasando los años, ¿no? Hablamos de una edad de adolescente, unos 20 años, una cosa así. Bastante menos, sobre los 13, 14 años. Y entonces, ¿cuándo empiezas realmente a hacer tu primera actividad deportiva en la que ya necesitas un poco de especialización o de técnica? ¿Y quién es, sobre todo, ¿no? ¿Quién es ese ejemplo o esa persona que te inspira a empezar una actividad en concreto? Es que no quiero comentar qué actividad porque prefiero que lo digas tú. ¿Cuál es tu primer deporte de riesgo, entre comillas, o tu deporte...? Sí, tengo contacto con alguien relacionado con la montaña y me hace descubrir, porque yo le pregunto por mi inquietud, ¿qué hago? ¿Cómo puedo ir aquí? Me gustaría hacer esto. Y en ese momento me dicen, vete a tal sitio que es el centro excursionista y ahí conozco a Joan Grifoy.
Hablas del de Valencia, Sí, ¿no? El del el barrio del transcurso, Carmen. correcto, sí señor. Y a partir de ahí, cuando conozco ya, empiezan a orientarme de una manera muy especial y me defino por la escalada La escalada es tu deportiva. Sí. es tu primer monstruo que vas a cabalgar. Sí. Y bueno, cuando la descubro, veo que tengo cualidades y bueno, empiezo a practicar, sin más, con los medios que habían en el entonces. Porque te estoy hablando, esto ya empieza a ser el 88. En el 88. Sí. Todavía los mosquetones a lo mejor están en investigación. Sí, eran un poco, sí, señor. ¿Y a qué zonas de Valencia ibais a escalar? El primer sitio donde voy a Peñas de Guaita, que está en el Monte Picayo. Puzol, Sí. más o menos por ahí. Ajá. Ese es el primer sitio. Y por supuesto, cuando subo a esa montaña, mi mente dice, guau, ¿dónde estoy? ¿Qué hago aquí? Y ahí es donde empieza mi pequeña andadura real del descubrimiento de algo donde sé que tengo que poner todos mis sentidos. Claro, ya no es simplemente un paseo por los descampados del río Turia. Correcto. O por una acampada de fin de semana, Sí, sino señor. ya la cosa necesita de una concentración y de una conciencia, ¿no? Sí, señor. Y es el hombre del centro de excursionistas el que empieza a enseñarte a ti técnicas, métodos. No directamente, pero sí, empieza a hacernos ver cómo hay que entrar en este mundo, ¿no? Sin correr, sin desesperación, despacito, conociendo. Y es el que empieza a hacernos tener un vocabulario de montaña que desconocíamos hasta entonces. No sabía ni lo que era un nudo ni lo que era unos pies de gato, por ejemplo. Ya, y también nos enseña un poco el respeto, ¿no? Por la montaña. Bueno, eso es una de las bases principales. Lo primero que nos enseñaron o que hicieron que aprendiésemos fue, pues eso, el respeto por la naturaleza. El dejar todo igual o mejor de lo que estaba. Y luego también saber interpretar, ¿no? Ya sabes tú que yo he vivido muchos años en la montaña, como un ermitaño, y entonces también el aprender a intuir, ¿no? Las señales, el viento, la lluvia, el sol, las piedras en vuestro caso además, ¿no? Las nubes, todo. Es muy bonito. A ver, yo no soy el hombre del tiempo, pero sí que es verdad que empiezas a saber interpretar algo de las pisadas, del suelo, no sé. Y a eso se le llama también un poco de respeto, de tener respeto por la naturaleza, porque ya no lo ves solo como un paisaje, sino como un ente, ¿no? En sí mismo. Sí. Y ahí estamos hablando, entonces ya hemos pasado los 20 años, ¿no, Pepe? ¿O no? ¿O Sí, todavía estamos no? en los 20 años. Estamos en los En el 20 años. 88 estamos en los 21. Muy bien. Y entonces, ¿cuántos años estás haciendo escalada? Pues estoy cerca de 20 años hasta que mi mente decide dejarlo. Por circunstancias, no obligado, sino por decisión propia. Tempa Sempa. El poder del yoga y la meditación. Casi 20 años haciendo escalada son muchos años. Es lo que se podría decir que ya eres un experto. En artes marciales, 3 años practicando un estilo, eres un principiante. 25 años, eres un experto, en este caso tú, ya se puede decir que eres un experto. 50 años, ya eres un maestro. Por lo tanto, 20 años de escalada es mucho tiempo, supongo que muchas caídas también. Muchas montañas visitadas, ¿no? Sí, algunas. Cuéntanos un poquito en qué montañas has estado escalando. A ver, sobre todo Pirineos. Ajá. Y no lo llamaría escalada. Escalada para mí sería la pared. Pero sí que escalando he estado en Riglos, en Picos de Europa, en Naranjo de Bulnes. Y luego la Comunidad Valenciana se podría decir que casi todo. Que te la conoces casi toda. Sí. ¿Algo así que se pueda resaltar, algún susto, algún accidente o algún éxito? No sé, compártenos un poco el otro lado de esta pasión por la montaña.
Para mí... Porque se dice siempre que tu pasión te da la vida y tu pasión te la quita también, ¿no? Entonces supongo que en 20 años no creo que nunca siempre hayas estado sin ningún tipo de percance, ¿o sí? Sí, he tenido percances de pocos, no demasiados, quizás porque no he ido demasiado deprisa. Ajá. Pero tuve uno que por eso decidí dejarlo. Caí en el estrecho de Mascarat, entre Calpe y Benissa. Ah, lo conozco. Tuve una caída, no sé, supongo que caería un vuelo que se suele decir de 20 metros o por ahí. Tuve la suerte de no arrancar a mi compañero de la pared. Y a partir de ahí ya mi mente cambia, ¿no? Se hace difícil psicológicamente transmitir seguridad a tu compañero. Empiezo a transmitir inseguridad. Ya. Y ahí es donde decido, de alguna manera, romper el vínculo con la escalada, con la montaña, no, porque continúo haciendo deporte al aire libre en la montaña, pero sí que es verdad que decido dejarlo. Ya. Ya, bueno, son muchos años y ya cuando la vida de alguna manera se pone en tela, ¿no? En riesgo, pues sí, no merece la pena. A eso yo lo llamo ser muy cabal y es mucho, este error que estás hablando lo cometen muchos especialistas de montaña que sufren un percance así y bueno, piensan que son cosas que pasan y continúan ahí. De alguna manera ya creo que hay que saber interpretar ciertas señales, ¿no? Sí, yo estuve, luchando, no le llamaría luchando, estuve insistiendo para seguir escalando, continué escalando, pero sí que es verdad que me he dado cuenta que yo no estaba escalando con la libertad mental que tenía. Con lo cual decido, mi compañero de cordada, digamos, de siempre, tiene 2 niños y lo miro y ya un día le digo, amigo, se acabó. Ya. ¿Y él qué piensa? ¿Qué te decía sobre esta...? Bueno, él por la presión familiar, de alguna manera, también fue un descanso para él, ¿no? 2 niños, una mujer, pues sabes que siempre le crea incertidumbre cuando te vas por la mañana. Ya. Y ella se queda en casa con los niños, pues al final decide, bueno, pues tienes razón, vamos a hacer otra cosa. Tempa Sempa. Escuchar. Aprender. Sonreír. Y bueno, pero claro, un amante como tú de la naturaleza reconoce que igual pues escalar una pared vertical o perderse entre picos viviendo ciertas situaciones, pues a lo mejor ya ha llegado el momento de cambiar, pero lo único que haces es cambiar la forma, porque a partir de ese momento... ¿Qué otro deporte? ¿En qué otro deporte te metes? Bueno, siempre he estado liado con bicicletas de montaña, por supuesto. También he practicado bici de carretera, pero no me motivaba. Me motiva, como he dicho al principio de la entrevista, el ver paisajes que me motiven a seguir continuando, porque a lo mejor si en algún momento he tenido fuerza física ha sido por querer ver lo que hay delante, a la otra parte del valle. Claro. Y eso es lo que me ha motivado siempre. La escalada, de hecho, para mí el subir un peldañito y asomarme así hacia arriba al siguiente agarre era lo que me motiva. ¿Qué hay ahí arriba? Ya. Y eso es lo que creo que el siguiente paso me continúa llamando. Y hablando de la bici, hablas de bici de montaña, pero yo me gustaría que compartieras con los que nos escuchan las locuras de cosas que has hecho con la bici de montaña. He hecho algunas cosas y bueno, empecé así medio en broma, no sé en qué año hice el Camino de Santiago. Y, ¿en bicicleta? Sí, allá por el 90 o por ahí, me piré solo, hice el Camino de Santiago. Y eso no me hizo como, no soy muy católico, soy muy normal, no creo en nada, solo creo en mí y en las personas, ¿vale? Y bueno, me hizo reflexionar y digo, hostia, qué chulo es navegar haciendo un viaje, ¿no? Con la bicicleta. Con la bicicleta. Descubres muchas cosas, el itinerante, el parar, hablar en los pueblos con la gente más mayor que puedas, preguntarles, eso me apasiona.
realmente. Pero también necesitas un esfuerzo físico que te cagas, porque Sí. al final, bueno, cuando vas andando, pues te coges y te paras, pero cuando vas con una bici, aunque vas haciendo más kilómetros, pues es un esfuerzo todavía mayor que ir andando. Sí, hombre, físicamente yo creo que para Necesitas... hacer una actividad al final necesitas estar medianamente bien, Ya. ¿vale? Con lo cual procuraba siempre, pues, mi hobby, pues, salir a la montaña un día sí, o el otro no, tal, Ya. y mantenerme en forma. Pero bueno, empecé con eso y luego me lié con más cosas, más, digamos, empresas más grandes, ¿no? Que se suele decir. Sí, porque ahora mismo, por ejemplo, vienes de hacer un rally, o ¿cómo se le llama? A una carrera de estas de... es que no sé cómo se le llama, soy Sí, un pleno bueno, ignorante. el nombre de la carrera, como algunos dicen carrera, para mí es una prueba. Es una porque prueba. no voy a ganar nada, vamos. Ya. Soy, creo que, de los últimos que pueden llegar en una carrera, pero quizás disfrute mucho. No sé lo que disfrutará el primero, pero yo disfruto mucho. Hace muy poquito hice la Titan Desert, que le llaman, 4 etapas de muchos kilómetros, mucho desnivel, por el desierto de Tabernas, en Almería. Y bueno, la verdad es que me tuve que preparar un poquito, estuve 3 meses dándole un poco bastante más a la bici, conceptos distintos, pero no es mi formato de vivir la vida. Lo he probado, me ha gustado, me ha llenado porque he conocido gente muy interesante. Y en el transcurso de esos días me he dado cuenta que lo mío es compartir, interactuar con las personas. Viviendo esa experiencia Correcto, en la naturaleza, ¿no? Correcto, porque conoces a gente muy, muy, muy interesante y muy buena. ¿Y cuántos kilómetros era la prueba esa? Hacíamos una media de 90 kilómetros al día. Sí, pero fíjate, a pesar de eso, habían días, sobre todo el segundo día y el tercero, que dices, ¿qué hago yo aquí? No llegué a pensar eso, pero sí que pensé, esto no es necesario. Pero sí que es necesario, porque al final lo que me hacía seguir era lo que estaba por llegar, lo que estaba viendo, la gente que había por el camino. Se pinchaba uno, le echaban el cable, me lo echaban a mí. Es un cúmulo de sensaciones que no las había vivido, porque vives un poco como el formato es carrera, o como lo quieran llamar, aunque yo no iba a competir ni de broma. Ya. Estabas arriba, sí, abajo, estabas otra vez en las estrellas, luego en el infierno otra vez, y era durante 5 o 6 horas, subidas y bajadas de emociones, porque ibas encontrando a gente que como te la vida transmitía, misma, como la vida misma. Como la vida misma. Pero en muy poco rato estabas arriba, Ya. estabas abajo, y eso me ha gustado mucho. Es que O sea, ese tipo de 90 kilómetros en una bicicleta, pero subiendo y bajando. Sí, Claro. Más que una carrera, yo creo que también se le puede denominar una prueba, ¿no? Sí, y eso es lo que me ha gustado. Aunque, vuelvo a repetir, no es mi forma de navegar por el mundo. Y dime, Pepe, además de la bicicleta y de escalar, también te gustan las motos. Y las motos de trail que van por el desierto de Marruecos o por donde sea. Esas motos que si se caen, para levantarlas necesitas... Cuéntanos, porque también has hecho algo de eso, ¿verdad? Sí, bueno, estoy haciéndolo aún, ¿vale? Porque con la experiencia que tuve con las bicis, que tengo con las bicis, bueno, hice Argentina, hice Patagonia, he hecho Marruecos en bici, he hecho Rumanía, ¿no? Y he hecho algunas cosas. ¿Has hecho Patagonia? Sí, hice Patagonia. Con una bici y un remolque detrás. Hay una historia ahí muy buena, muy bonita también. Sí, porque hay un tipo que estaba dando una vuelta al mundo, que yo a veces lo he seguido en internet, que estaba recorriéndose desde Canadá hasta abajo del todo, ¿no? Hasta Cabo de Hornos, creo que es la punta de Argentina. Sí, señor. El Cabo de Hornos fue lo que hizo que yo hiciese Patagonia. Ostras, en una bici y con un carromatito. ¿Cuánto tiempo estuviste haciendo eso? Eso estuve sobre 40, 45 días. Todos los días me hacía 100 kilómetros.
más o menos 135, 90, 70, 100. Madre mía. Pero con mucha calma y sin prisa y saboreando el paisaje. Ya. Sí, lo que estás contando todo el rato, ¿no? Tu pasión es sentirte naturaleza. Ya no Sí, solo señor. sentir la naturaleza, sino sentir naturaleza. Correcto. ¿No? Sí, señor. Ese es el objetivo. ¿Y con la moto se siente igual cuando has hecho algún rally de estos con la moto? Y que claro, ya con una moto creo que es otro concepto, ¿no? Explícame, comparte por favor cuál es la diferencia, igual que hay entre ir, por ejemplo, hacer un París-Dakar, ¿no? Con una moto o ir con una bicicleta. Hombre, ¿Cuáles son las un diferencias? París-Dakar no lo sé, pero lo que yo hago, que es, por ejemplo, viajar a Marruecos, que es un país que me apasiona, porque, bueno, he tenido la oportunidad de ir a hacer montaña, escalar en el Toldra, por ejemplo, o subir al Tukkal. Lo que me motiva con la moto, busqué con la moto una forma de volver a Marruecos, ya que no hacía montaña. ¿Cómo vuelvo a Marruecos? Y probé con la moto. Yo la verdad es que solo había llevado de joven 2 Vespinos y probé, me saqué el carnet, me compré una moto de trail y probé, dije, me voy a Marruecos. Y mira, cuando volví, dije, esto me gusta. Y ahora voy casi todos los años. Casi todos los Sí, años vas. por no decirte todo, va. ¿Y Pero, has vivido, cuéntanos alguna peculiaridad, alguna anécdota? bueno, es parecido a la bici, lo que ocurre que en la bici cada segundo cuenta. Sí. Y con la moto en 0, estás en un sitio, ¿no? En la bici tienes que tener en cuenta que tienes que parar. Con la moto es todo muy veloz y muy rápido. Y bueno, muy rápido. Más rápido que en la bici. Pero también necesita técnica, ¿no? De conducción, porque también, bueno, vas tan rápido, pero te puedes caer, te puedes hacer mucho más daño que con la bici. Por supuesto. Y entonces es otra filosofía. Bueno, yo lo que hago es no ir muy enroscado, como se suele decir. Procuro no ir muy rápido, pero sí que como cuando viajas itineranti, ¿no? Esta palabra la repito mucho, pero es la que me pega, creo yo. Parar en los pueblos. Lo que me apasiona es la gente. No sé francés, por supuesto que no sé inglés. Y el interactuar con ellos y llegar a reír juntos por algo, eso es lo que me gusta. Y por eso hago esos viajes. Te gusta mirar a los ojos a la gente y compartir de corazón a corazón con otros seres humanos y sentir esa semejanza, ¿no? Sí, señor, eso es lo que hace que vaya moto, en bici y más. Tempa Sempa. El poder del yoga y la meditación. Bueno, Pepe, estamos llegando al ecuador del programa y ahora que nos has contado un poco qué es lo que has hecho, cuál es la singularidad por la que te hemos invitado aquí, como todos os estáis dando cuenta, aquellos que nos estáis viendo o las personas que nos escucháis, que Pepe es una persona muy humilde, ha estado en muchos sitios del mundo, ha escalado, ha viajado en bicicleta haciendo cosas que para la mayoría de nosotros serían, bueno, pues para ver por la televisión, porque hay que tener algo especial, una inquietud interna para poder hacer todas esas cosas. Es una persona muy humilde. En realidad, yo cuando estoy en intimidad con él me cuenta todo tipo de aventuras, pero él aquí está siendo muy sencillo y muy humilde. Pero tenemos un auténtico aventurero. Entonces, ahora que hemos llegado a este ecuador del programa y ya sabemos por encima la cantidad de cosas que has hecho, vamos a trasladar el diálogo a la parte de la mente. Todos los que siguen este programa saben que somos unos amantes del funcionamiento de la mente, de la conciencia, de las emociones, de la conexión mente-cuerpo-energía. Cuéntanos cómo funciona, Pepe, bajo tu punto de vista siempre, ¿vale? Bajo presión, en esas circunstancias en las que una persona está en una pared de 100 y pico metros o está en medio de un desierto con una bicicleta y un remolque, o está en medio de un desierto con una moto que pesa una barbaridad y se ha caído. Cuéntanos cómo funciona la mente a nivel de pensamientos y a nivel de emociones. ¿Cómo vives tú el proceso mental en una situación de presión? Me gustaría que si pudieras nos hablaras primero de lo que
produce el impacto que todo el mundo puede tener, ¿no? El shock, bueno, pues en un principio el ni tan siquiera tener pensamiento, sino simplemente encontrarte con ese impacto emocional que se sufre cuando estás bajo esa presión. Pero luego, ¿cómo funciona tu mente? ¿Cómo superas eso? ¿Cómo sales de ahí y haces que luego puedas contar esta historia habiéndola solucionado bien, ¿no? Realmente no tengo ni idea. pero sí que es verdad que yo creo que todos tenemos esa actitud, pero la tenemos muy escondida. Sí. Entonces lo que hay que hacer es, cuando te ocurre, primero no perder la calma, ¿vale? Creo yo. Aunque parezca que es una situación extrema, no creo que sea tan extrema. Ajá. Debes pararte, pensar y recapacitar. ¿Qué hago? Yo he llegado a sentarme en la moto, en una avería, como bien dices tú, llegando a Marrakech, pero súper lejos de allí. Yo no sabía que estaba tan cerca, a lo mejor, en ese momento. Uh-huh. Y lo que hice fue sentarme encima de la moto y decir, bueno, tranquilo, no te preocupes. Ahora empezarás a visionar qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Siempre pienso que hay un ángel. Yo creo que lo he tenido en todas las incidencias que me han ocurrido viajando por ahí. ¿En la Patagonia te pasó también alguna cosa? Tuve una vivencia porque me agarró la noche, hacía mucho viento, mucho frío, muchísimo frío, y no tenía dónde dormir porque la tienda no podía montarla, se volaba. Y simplemente saqué el frontal. En la Patagonia las distancias son burradas, ¿no? Hay veces que puede ser que no pase un camión ni un coche. Y yo sabía que había un ángel que iba a pasar por ahí. Pasó un camión que no me vio, paseó de largo. Sí. Y a la hora pasó un pick-up. Allí son muy típicos los pick-up. Y ese señor sí que me vio. Ese era mi ángel. Ajá. O sea que siempre procuro no perder la fe. Bueno, llamémoslo fe, sí. Sí, fe. Sí, la fe, la creencia de algo que no existe. Correcto. Pero que, bueno, sí que existe, pero sí que tú no lo estás viendo en ese momento. Pero claro, estamos todos conectados y hay algo que, claro, que es muy tangible, pero mientras no lo estás viendo, pues... Siempre hay algo o alguien. Yo creo que el algo o el alguien que va detrás de mí debe de estar de mí hasta el gorro. Porque sí que es verdad, he tenido mucha suerte, puedo decir. ¿Vale? Sí, o sea que por eso nunca pierdo la calma. O sea que calma, pararse, que es como pararse, respirar. Sí. No darle demasiadas vueltas al problema en sí, sino, a ver, lo primero de todo, estar en calma, bajar la velocidad para poder ver las cosas con... La velocidad del pensamiento. La velocidad del pensamiento. Como tú bien has dicho, la velocidad del pensamiento. Y entonces, una vez estás calmado, ¿amanece tu fuerza interior, podríamos decir? Sí, yo creo que sí, porque al final sales de cualquier situación siempre. Y lo principal es creer en uno mismo, creo yo. Y eso es lo que ha hecho que yo me haya librado de muchas. Sí, ¿verdad? O de algunas. Tampoco vamos a hacer de esto como si yo fuese No, soy una persona muy normal, que lo único que tengo es que me atrevo. Que es lo que tenemos que hacer todos, atrevernos. Ya. Para vivir así, para tener ese... Es lo que te hace sentirte vivo. Sí, o sea, en realidad, después de todos estos años, porque podríamos hablar que en realidad son como unas 3 décadas y pico de naturaleza, de actividades de riesgo, vamos a llamarlo así. Bueno. Nos has contado una aventura en una pared vertical, algo en la Patagonia, algo en un desierto. Bueno, son, como estamos viendo... Las cosas en la naturaleza son muy apasionantes, pero también necesitan hay enseñanzas, ¿no? Como la vida misma, como cuando pierdes un trabajo o no tienes un piso y tienes que remontar. Bueno, la naturaleza nos enseña eso de cuando te relacionas con ella de una manera auténtica y profunda, ¿verdad, Pepe? Yo creo que deberíamos de ¿cómo se dice? Imitar.
a la naturaleza más. Como todavía. hacían los aborígenes. Bueno, sí. Como hacían los aborígenes. Mira, los aborígenes pueden ser alguien que nos inspira. Los indios norteamericanos, los quechuas que habían en Argentina, no sé, esas cosas son las que creo que deberíamos de fijarnos más en ellos. Que por desgracia están desapareciendo. Claro, ya son por supuesto. libros, pequeños reductos, porque ya, bueno, pues no queda mucho, pero sí, esa gente estaba muy conectada con la naturaleza. Sí, muy y conectada. además yo creo que son los buenos. No creo que haya que seguir a nadie más que a los que han vivido de verdad de esa forma. Pepe, entonces llegamos a la pregunta del millón, que es una pregunta que hacemos muchas veces aquí a los que entrevistamos. ¿Qué es para ti la vida, amigo mío? Esa pregunta no es tan fácil de responder, pero sí que es verdad que la vida es... Es como subir la pared esa donde... No, yo creo que la vida pasa por ser libre. ¿Qué es ser libre? No es hacer lo que quieras, es hacerlo como lo sientas, creo yo. Disfrutando de ella y aprendiendo mucho de ella. Creo. Hay que aprender. Claro. Forma parte de ser, claro, de disfrutar de la vida, claro, ¿no? Bajo tu punto de vista, ¿no, Pepe? Creo que vivimos demasiado deprisa, deberíamos de ser más lentos. Mira, tengo una anécdota muy buena que a mí me sirve, que me ocurrió en Picos de Europa, ¿vale? Éramos 3 escalando, una pareja y yo. Sí. Y la pareja quería un poco de intimidad. Y yo digo, vale, me voy bajando hacia el refugio. Y de pronto, cuando ya me quedo solo, baja la niebla y pierdo el sendero. Todo eran pisadas lo que veía delante. Y de pronto lo que hice fue, ¡guau! ¿Ahora qué hago? No sé si ir para adelante o para atrás. No sabía qué hacer. Eso fue por la niebla. Sí. Nunca me había ocurrido. Fíjate que tengo anécdotas, pero eso nunca me había ocurrido ahí. Y ahí tuve miedo, porque el miedo es muy bueno. Sí. El miedo te pone en tu sitio y lo que no tienes que hacer es tener pánico. Es miedo, reconocerlo y decir, señores, actuemos. Y ahí lo que hice fue, en lugar de ir tan deprisa, lo que hice fue ir más despacio. Y ese cambio de velocidad hizo que cambiara todo. Y llegar al refugio con calma y con sosiego. No sé si tiene algo que ver, pero a mí me sirvió el bajar la velocidad. Y bajar la velocidad en todos los sentidos. No este ejemplo, en todos. Ya, bueno, lo has explicado antes de una manera muy concisa cuando te he preguntado cómo afrontar los momentos de tensión y tú lo has dicho, parar, sí, respirar, tener confianza y entonces luego desde esa calma solucionas, ¿no? Yo tengo una anécdota también respecto a la niebla. Yo hice un retiro en Sierra Nevada, yo solo. Me subí con una mochila que pesaba 20 kilos y me subí para pasar una semana dedicado exclusivamente a meditar. En realidad llevaba una mochila que pesaba mucho porque no llevaba mucha comida, porque no tenía pensado comer mucho, pero tenía ropa de abrigo porque tenía pensado meditar a la intemperie. Llevaba una tienda de campaña, pero quería meditar a la intemperie, entonces llevaba una manta para las piernas, una manta para ponerme encima, un anorak por si llovía, zapatillas que no eran botas para poder andar por la cordillera, unas zapatillas más ligeras, livianas. Agua era lo que más... Y luego tenía un poquito de comida. Al tercer día, si conoces un poco Sierra Nevada, sabes que desde la parte de Jerez del Marquesado hay lo que se llama una corda, que tú subes desde arriba y hay una ladera toda larga y ves por un lado Almería y por otro lado lo que es Jerez del Marquesado. El Mulhacén queda hacia el oeste y lo ves ahí, el pequeño peñón del Mulhacén. Pero tú estás a unos 2.500 metros, creo, y es todo línea recta, es como una serpiente, ¿vale? Como el lomo de una serpiente. Curiosamente, al tercer día yo quería meterme más hacia el Mulhacén porque me noté ahí súper empoderado. Poderoso. 3 días de silencio, solo esa montaña tiene pizarra. Y conforme me fui avanzando para allá, miré esto que hablábamos de las señales, miro el tiempo y digo, uy, se va a nublar.
Y ya sabes lo que es la alta montaña. Enseguida está todo azul y en cuestión de minutos todo se vuelve gris. La historia es que la niebla llegó, yo no me veía ni los pies. Imagínate la niebla. Y por mi mente pasó esto que tú hablas del miedo. Pensé, bueno, todavía me quedan 3 días de estar aquí, pero ¿y si esto es una tormenta que alucinas y luego no puedo salir de aquí? Como esto sea una tormenta alucinante, no puedo salir de aquí. Se me aceleró el corazón, me oía los latidos. Llevaba 3 días ya en la montaña con todo lo que ello implica, que sabes que te cambia muchísimo la mente cuando estás en esa altitud, solo, dedicado solo a meditar. Y ese miedo fue lo que me dijo, no, tengo que bajar. Olvídate de tu proyecto. O sea, ya llevas 3 días, baja. Pero no encontraba el camino. Lo bueno que tuvo es que como simplemente era bajar en línea recta, yo recuerdo que miraba a mi alrededor y decía, es que no me veo las botas. Y entonces, muy despacio, dije, no, hoy bajo para abajo, sea como sea. Y empecé muy despacito a intentar reconocer, por una orientación intuitiva más que otra cosa, hacia dónde estaba el lado de Jerez del Marquesado para empezar a bajar. A la hora empecé a reconocer ciertas piedras que tenían musgo y dije, ahora empieza la nieve, porque había una ladera llena de nieve el día que yo subí por ahí. Bueno, llegué agotado, tengo una fotografía de aquella cara de extenuación después de no sé el tiempo que pasó, que conseguí bajar a donde ya habían árboles. Bien. Y dije, madre mía, por eso has hablado de la nieve, y digo, vaya tela. Sí. La naturaleza impone, Pepe. La naturaleza hay que respetarla mucho. Y yo creo que de alguna manera, aun respetándola, puedes... Bueno, supongo que hay muchos que pierden la vida. Sí. Por eso el miedo es importante tenerlo. El miedo no es ninguna vergüenza. Ya. El pánico es lo que debemos de controlar. No llegar a estado de pánico es... Creo, Sí. No lo sé, para mí, para mi forma de ver la vida. ¿Qué le dirías a la gente que todavía solo conoce la naturaleza desde un punto de vista así de estar en un camping o de, no sé, desde un punto de vista muy superficial? ¿Qué les dirías si tuvieran de repente la inquietud de empezar a aprender a escalar o de hacer travesías largas o de coger una bici y perderse como has hecho tú? ¿Qué consejos les darías a estas personas que nos están escuchando? Bueno, consejo, el primero es tenerlo muy claro, qué es lo que quieres hacer y bueno, informarte, asesorarte, no salir a la brava, porque eso no va a ser bueno, y no tener prisa en hacerlo, pero sí hacerlo, porque creo que todos, absolutamente todos, tenemos la capacidad, porque somos seres que hemos nacido no solo para manejar un móvil o un coche o no sé, o tecnología, al contrario, tenemos la capacidad para hacer lo que queramos. Ya. Tengo una pregunta que vamos a hacerle a todos los invitados y, como no, como eres el primer invitado de esta última temporada, tiene un sentido esto, ¿vale? Porque como estamos en esta época en el que la tecnología de alguna manera está mermando, lo decimos nosotros en nuestros podcasts. Has contado muchas cosas que nosotros mismos ya hablamos en los podcasts, ¿no? Entonces, como estamos en esta mente loca, en este mundo loco y en guerra, si tuvieras que elegir entre un libro, una mascota o una persona para llevarte a una isla desierta, ¿qué es lo que elegirías y por qué, Pepe? Una persona, sin duda. Una persona, sin duda. Una persona, y el por qué es evidente, porque con quién vas a compartir tus miedos, tus deseos, tus inquietudes con un libro. Un libro te puede enseñar, ¿vale? Me gusta leer. Un libro te puede enseñar y te puede orientar. Un animal te puede acompañar. Y aunque haya mucha gente que dice, no, es que el perro solo le falta hablar. No, el perro no habla. No seamos
No seamos, yo no tengo nada contra los perros. Pero sí que es verdad que veo que la gente pierde más tiempo con un perro que con una persona. Eso no es así, señores y señoras. Una persona, sin duda. Tempa Sempa. El poder del yoga y la meditación. Bueno, Pepe, esta sintonía que está sonando es una sintonía que produje hace muchos años para un vídeo que íbamos a hacer sobre vidas en un campo de entrenamiento. Como es muy épica y representa un poco esperanza, ilusión, salir un poco de la Matrix, ¿no? Y hice esta banda sonora para hacer un vídeo que representara un poco eso, con la manera de vivir en la que nos encontrábamos en ese momento, ¿no? Así que con esta canción, aparte de que vamos a terminar el programa, quiero que compartas un poquito cómo ves el futuro, qué sueños íntimos tienes y cómo te ves a ti mismo en el futuro, o cómo te gustaría verte a ti en el futuro, y cómo ves la sociedad en el sentido de cómo te gustaría ver la sociedad. Haznos un poco de sueños e ilusiones y comparte, para terminar el programa, cuál es tu mundo feliz para ti y para todo el mundo. A ver, yo me veo dentro de poco siendo todavía un poco más libre. Me falta todavía un poquito más de libertad. Supongo que, como todo el mundo de mi quinta, estamos locos por jubilarnos. Ese es mi caso. No me voy a aburrir, como muchos presagian. Te aburrirás, tal. No, me queda aprender mucho. Y ese es mi futuro, el mío, personal. Luego, el de la humanidad, lo veo difícil, lo veo jodido. No lo estamos cargando todos. De hecho, no lo estamos cargando. Ya no lo hemos cargado. Ojalá cambie muy radicalmente a mejor, y que las personas aprendamos a disfrutar más de nosotros y a confiar más en nosotros. No sé, ahí lo dejo. ¿Crees que a lo mejor la humanidad se encuentra en esa pared a 90 metros de altitud? Se han caído, pero ¿les va a pasar eso que te pasa a ti cuando has estado bajo presión? ¿Crees que a lo mejor llegaremos a un momento en el que colectivamente la humanidad se va a parar, va a reflexionar y va a encontrar una manera de mejorar esto que estamos destrozando? Sinceramente espero que sí. Sí, ¿verdad? Sinceramente espero que sí. No creo que yo lo vea por mis años, porque no es de un día para otro los cambios, pero sí que espero que las generaciones que vienen, no las que están, sino las que vienen, porque las que están contaminados ya pierden mucho el tiempo divagando con pensamientos que no tienen sentido. Espero que esas generaciones que están por venir vean el mundo de otra manera, si hay tiempo. Pues bueno, espero que os haya resultado interesante este gran amigo que nos ha compartido, un viajero internacional de un corazón enorme, de una humildad del mismo tamaño que su afán por sentir la naturaleza. Y acabamos el programa conforme lo hemos empezado, con nuestra sintonía de Tempa Sempa, enseñar, escuchar. Muchísimas gracias, Pepe, por este rato y por compartir
estas décadas de actividad en la naturaleza y de poner de relieve lo importante que es la naturaleza, pero también la manera en la que uno tiene que relacionarse con la naturaleza. Gracias a vosotros, porque, bueno, no me veía aquí, pero me siento cómodo ahora ya. ¿Te sientes cómodo? Sí, si tenía un pelín de nada, que tampoco no pierdo el tiempo, ¿ves? Por ejemplo, no tan nervioso, no. Y ahora estoy bien, tranquilo y pues como eso, me gusta. Pues eso está muy bien, porque repetiremos. Cuando nosotros nos vamos, ahora en diciembre, nos vamos a la naturaleza, nos vamos 5 semanas de vacaciones bien merecidas, porque estamos trabajando de lunes a domingo desde prácticamente todo este año. Nos vamos a la naturaleza. En este caso nosotros, en vez de la montaña, vamos al mar. Nos vamos a poder bucear. A mí me encanta bucear, hacer apnea. A mi chica le encanta estar en la naturaleza y en la selva haciendo yoga y estando en un sitio donde haga calor. Así que nos vamos a disfrutar de la naturaleza, pero estás invitadísimo siempre que quieras a venir a compartir tus pensamientos conmigo y tus sensaciones. De verdad, muchísimas gracias por estar aquí. A vosotros, gracias a vosotros, de verdad, de corazón.